Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Hoy, domingo 2 de mayo, estamos listos ya para llevarles a ustedes un programa sumamente interesante, variado y de tremenda actualidad. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Comenzamos esta noche con la candidata presidencial del PINU, del Partido Innovación y Unidad PINU, doña Dori Gutiérrez. Doña Dori, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Muy buenas noches a todos los amables televidentes de este importante programa 3030, programa dominical. Pues estamos aquí aún con el dolor de la pérdida de nuestro querido hermano José de la Paz Herrera, pero pues atendiendo la invitación que muy gentilmente hizo su persona hacia esta servidora. Muchas gracias y patentizarle a usted nuestra muestra de solidaridad de todos los miembros del programa que hacen posible 3030 domingo a domingo, exteriorizarle a usted nuestro cariño especial, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra solidaridad en este momento tan difícil para usted, para la familia, para quienes conocían, para quienes no conocían al profesor José de la Paz Herrera. ¿La tomó por sorpresa la muerte del profesor? Bueno, sí, porque imagínese usted, licenciado, que hace un año él superó una crisis muy grave, que estuvo 3 semanas intubado, estuvo prácticamente inconsciente, en estado de coma, y bueno, se pudo superar esa crisis. Y pensábamos que esta iba a ser menos porque se trataba de le iban a hacer una breve apertura de las arterias, y pues pensamos que no iba a ser tan complicado, pero parece que su corazón ya estaba muy afectado y no resistió la intervención quirúrgica que le hicieron, y pues sí, nos tomó por sorpresa, porque como él había demostrado tanta fuerza en ocasiones más difíciles, pero bueno, Dios tiene sus tiempos y sus momentos y ya partió a la casa del Padre. Así es. ¿Por qué el nombre del profesor es José de la Paz Herrera, pero era conocido como Chela Tuclés? Bueno, José de la Paz Herrera es porque él no lleva el apellido paterno. Nosotros somos hermanos de padre. La mamá de él es una señora que ya falleció y mi mamá, pues gracias a Dios, está viva todavía. Se llama Marta Gutiérrez, tiene 94 años. Y ellas pues fueron madres solteras, entonces yo llevo el apellido de mi madre y él lleva el apellido de su madre también, es Herrera, el de la mía Gutiérrez. Bueno, ¿por qué le dicen Chelato? Eso surgió perdón, de una manera casual. Pero sí, perdón, sí. José de la Paz Herrera Sí. Es porque era el apellido de la madre del profesor. Sí. Así es. Y usted Gutiérrez Así es. porque es el apellido de su madre, o sea que eran hermanos de padre. Así es. Hemos hermanos de padre, hijos de madres solteras, como hay miles de niños y jóvenes que son hijos de madres solteras y que nuestras madres han sabido salir adelante a pesar de que no pudieron ir a una universidad, que no pudieron ir a un colegio. Mi mamá apenas hizo 5º grado, pero son mujeres guerreras que salieron adelante con nosotros, pues casi sin la ayuda, mejor dicho, sin la ayuda de una mano paterna. Sí. ¿Y por qué no era conocido como Chelato Herrera, sino como Chelato Tuclés? Porque es que a Chelato lo trajeron de Soledad al Paraíso. Él nació en Soledad al Paraíso. Yo nací en la calle Real de Comayagüela, donde era antes la librería Navarro, que ya no existe esa librería. Entonces resulta que Chelato, un tío de él, lo trajo como a los 10 años. Dicen que hasta venía descalzo el muchachito, pues porque su mamá estaba en condiciones de pobreza, y entonces el papá de nosotros era el mayor de los Uclés, era el abogado Armando Uclés Sierra, que en paz descanse, él falleció hace 7 años. Entonces lo llevaron a la casa de nuestros abuelos en la primera avenida de Comayagüela, y esa casa era conocida como la casa de los Uclés. Eran como, creo, 8 o 9 hermanos, la mayoría de ellos futbolistas, ¿verdad? Entonces él entró ahí a esa familia
y entonces todo el mundo pues lo identificaba que efectivamente él era de la familia Uclés, pero no llevaba el apellido Uclés. Pero fue conocido porque desde que lo trajeron pues siguió viviendo ahí hasta que se fue a estudiar y ya después regresó, ya tuvo su vida independiente, pero ya tenía el sello Uclés y bueno, Claro. hasta el momento de su muerte siempre toda la gente lo conoce como Chelato Uclés. ¿Y usted hubiera preferido que se conociera como Chelato Herrera o como Chelato Uclés? Bueno, es que yo creo que depende cómo las personas se acostumbran a decirle a uno. La verdad es que como ellos eran casi como, ¿cómo le diría? Un clan eran, porque eran la mayoría eran varones. Sí. Todos eran apellido Uclés. Chelato se crió con ellos. Mi abuela, sobre todo, doña Purito Uclés, lo quería mucho, y mi tía Lola Ah, bueno. también. Ah, bueno. Entonces él se fue Entonces, ellos lo incorporando arroparon. ahí y entonces, exactamente, Ah, sí. ellos lo arroparon Sí. y le dieron cariño y todo eso. Lo pusieron ahí en la escuela de cadetes, de la básica que le decían, Sí. pero eso a él no le gustó. Y entonces por eso buscó sus propios derroteros con el fútbol, que fue su pasión desde muy pequeño. Ahora lo entiendo muy bien. El por qué es Herrera, usted Gutiérrez, por qué es Chelato Así Uclés es. y no Chelato Herrera, y está muy bien, perfecto. Así es, ¿Cuántos hermanos así de es, padres son sí. ustedes? Bueno, somos 8 hermanos, fíjese, son 3, de padres somos 7, perdón, somos 3 mujeres y 4 varones, bueno, solo Chelato ya fallecido, ahora quedamos 6, pero digamos que somos como de 5 madres diferentes. Ah. Bueno, el típico hondureño, ¿verdad? Que tiene hijos por aquí, por Sí, acá, esa es sí. la realidad, y somos 7, pero como de 4 o 5 madres diferentes. Sí. Tengo una foto que compartir con usted, para que Sí. y con nuestros amables televidentes. Creo que esta foto nunca ha salido a luz pública, no sé, usted me podrá decir mejor. Es una foto del profesor Uclés. Vamos a ver si el profesor Uclés es el que está con las manos en la bolsa, ¿verdad? Él es el que está con la mano en la bolsa, tenía 12 o 13 años, y el que está al lado de él es Katy Uclés, que era mi tío, y era de la misma edad de Chelato. Entonces, fíjese usted, compare usted el cuerpo de Chelato, que venía de un municipio muy pobre y que sigue siendo muy pobre en Honduras, de Soledad del Paraíso, y del tío Katy, que también ya falleció, más o menos de la misma edad, y compare usted el físico de ambos, totalmente diferente. Se nota que uno fue creado en un ambiente, pues digamos, de mucha pobreza, y el otro en un hogar donde sí prácticamente se tenían resueltas todas las necesidades básicas, pues mi abuelo era perito mercantil y todo eso, entonces ya tenían un estatus diferente. No sé si no sé si pudiéramos, esa fotografía, creo que el profesor andaba descalzo en esa fotografía, o no. No, en esa no, No. en esa no andaba descalzo, pero sus hermanos de madre me cuentan a mí de que él anduvo descalzo muchos años. Sí. Y las otras personas que están ahí es mi tía Lola, Lola Uclés, que era de Escalón, y las 2 hijas de mi tía Lola, Claudia y Hilda creo que son, y Katy, que era el menor de los Uclés, porque Sí. esos Uclés eran un clan, eran como, creo, 9 eran. Sí, sí, sí. Entonces, Katy era el menor, entonces con Chelato eran de la misma edad y se llevaban como hermanos. De hecho, se querían muchísimo. Muy bien. Fueron los que crearon el equipo atlético español. Sí. Gliden se llamaba, era de la primera avenida Comayagüela. Famoso porque así era antes. Sí. La gente en los barrios, en las colonias, se conocía mucho. Sí, entre los 7 hermanos, ahora fallecido el profesor José de la Paz Herrera. Bueno, ¿quién le puso ese nombre? José de la Paz. ¿La madre de él? El nombre José de la Paz es el nombre oficial de él. Sí. Es el que aparece ¿Quién lo en su puso? partida de nacimiento y en su tarjeta de identidad. La madre. La mamá. Porque él nació allá en Soledad del Paraíso, Muy bien. ¿verdad? Como ya le expliqué, de madre soltera, Sí. igual que yo. Sí. También dentro de los 6 hermanos que sobreviven al profesor José de la Paz está el doctor Javier Uclés, ¿verdad? Sí, ellos eran hijos de matrimonio. Era el doctor Javier Uclés y Pío Armando Uclés, que eran los 2 hijos de matrimonio. Usted sabe que antes siempre se diferenciaba entre los hijos de matrimonio y los que no éramos
hijos de matrimonio. Ahora no hay diferencia, pero en ese momento sí. Y mi hermana mayor, se llama Miriam Luz, fue del primer matrimonio de mi papá. De ahí los demás, pues nacimos así con las mamás, pero no se casó el Señor con ellas. Sí. Hay un video también muy reciente, creo que de hace un mes, del profesor José de la Paz. Ya vamos a conversar con usted, si me lo permite, hacerle unas preguntas de otros temitas también, ¿verdad? ¿Me lo va a permitir, doña Doris? Sí, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Quiero cerrar un par de cositas más. Quiero que veamos este video del profesor, no sé si había salido a luz pública hace un mes apenas, creo ese video, usted lo puede decir mejor, doña Doris, bailando con la enfermera que lo atendía, que lo cuidaba, que le daba tratamiento ahí en su casa. Sí, bueno, en realidad, como él vivía solo, entonces sus hijos le contrataron 2 enfermeras, una lo cuidaba en el día, otra lo cuidaba en horas de la noche. Y entonces una de ellas era muy alegre y lo animaba, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando las personas están enfermas, se ponen deprimidas, entonces a él le gustaba bailar. De hecho, en muchas reuniones bailábamos conmigo y todo. Pero el baile más reciente es ese video que le mandé a usted, que es más o menos hace un mes, porque Chelato el domingo pasado estaba vivo todavía. El lunes fue que fue llevado al hospital, que ya tenía una especie de problema de taquicardia, ya estaba con su presión alta y todo eso, pero el domingo pasado él estaba vivo. Sí. Qué buen ánimo ahí, ¿verdad? O sea, y la enfermera también levantándole el espíritu ahí en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Sí, usted lo ve que anda ahí con su bastón. Yo quiero agradecerles públicamente a estas 2 muchachas. Una se llama Yamilet, la otra se llama Johanna, que realmente se entregaron en alma, vida y corazón a atenderlo, a darle sus medicamentos, aunque a veces él se ponía un poco renuente, porque usted sabe que tanta medicina a veces la gente se hastía, ¿verdad? Entonces ellas lo animaban y le hacían sus alimentos. Ellos estaban pendientes de que él estuviera pues aseado, bien arreglado, peinado. Realmente fueron unos verdaderos ángeles con mi hermano Chelato, y por eso le digo que porque no hicieron un trabajo solo de enfermera, sino que hicieron un trabajo de mucho cariño y muy humano con él. De hecho, él se sentía muy bien con ellas. Muy bien. Vamos a hacer un corte comercial en el programa y vamos a regresar con doña Doris Gutiérrez, que les decía, además es la candidata presidencial del PINU para estas próximas elecciones de noviembre, las elecciones generales de noviembre. Y hay algunas preguntas, obviamente, sobre ese tema político, que quiero aprovechar la presencia de ella aquí esta noche para que ella nos dé su opinión. Pero en lo que vamos al corte comercial, lo voy a dejar con una canción que escribió un hondureño que creo que vive en Estados Unidos. ¿Usted tiene los datos de quién se trata, doña Doris? Sí, ahí se lo mandé a usted. Creo que el muchacho se llama Gerson. Y mi sobrino Francisco fue el que lo localizó, porque esa canción nos llegó espontánea, no sabíamos quién era, hasta que logramos averiguar, y realmente eso fue el año pasado que él tuvo la crisis más severa en su enfermedad. Inclusive él me la pidió esa canción, porque yo la puse en un programa que tenemos allí en el Congreso Nacional, y él estaba viendo ese programa ya cuando había salido de su problema, y se emocionó mucho cuando vio esa canción o escuchó esa canción, sí. Porque la persona pues no la conocemos, y lo bonito es, licenciado Melgar, la espontaneidad con que el pueblo, la gente popular reacciona y se solidariza. Eso es lo espectacular de todas estas actitudes que ha tenido el pueblo hondureño, no solo de aquí de Honduras, sino de Estados Unidos, de España y de otros países, que inclusive han colocado la figura de la imagen de Chelato en los estadios y recordándolo con mucho aprecio. Así es. Bueno, los dejamos con la canción que compuso Gerson, un hondureño que vive en Estados Unidos. Gerson Amador vive en Estados Unidos y hace aproximadamente un año se la compuso al profesor José de la Paz Herrera. Y regresamos luego con doña Doris Gutiérrez. Ya volvemos. Voy a cantar esta canción que escribí para don José de la Paz Herrera, Chelato Plus, ya que él es el mejor entrenador de fútbol de Honduras. Y en un acto de agradecimiento intenté hacerle esta cancioncita. Espero que cuando la escuche
le guste. En nombre de toda Honduras, hoy quiero dedicar esta canción al mejor entrenador que ha surgido de nuestro fútbol, a Chelato, que con sapiencia y corazón formó la gloriosa selección de España 82. De los tiempos del pasado, cuando el fútbol se jugaba por amor. Preparado en Argentina, regresó nuestro gran entrenador, que por suerte formó aquella gloriosa selección, que puso en alto a nuestra Honduras en el Mundial de España 82. Muchas gracias, Chelato, muchas gracias de todo corazón, porque nunca se sabe, su recuerdo vivirá eternamente en toda la afición. Muy querido en toda Honduras. Doña Doris Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está eso de la candidatura presidencial? ¿Cómo surgió? ¿Usted la buscó? ¿Se la ofrecieron? ¿Cómo fue ese consenso? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, primero debo decirle que no dejo de impresionarme cada vez que escucho esa canción de ese compatriota que vive en los Estados Unidos, de Don Gerson, porque él realmente en una forma tan sencilla, tan popular, resume la vida de Chelato. Incluso es impresionante, pues, y ese creo que es el premio más grande que siempre Chelato apreció, que es la reacción no de las élites, ni de las highlights, ni nada de eso, sino del pueblo, de la gente que lo encontraba en la calle, que lo saludaba. Entonces no deja de impresionarme siempre esas manifestaciones. Claro. Bueno, en relación a eso de la candidatura, debo decirle que yo había decidido desde ya con mi familia y todo, en noviembre del 2019, que este era mi último periodo en el Congreso. Suficiente, y 5 elecciones más otra elección donde fui candidata independiente a alcaldesa, donde bueno, sacamos una buena cantidad de votos y quedamos de regidora. Entonces consideramos de que ese ciclo había que cerrarlo. Pero bueno, uno hace sus planes y otros hacen otros planes. Resulta que un grupo de dirigentes del PINU, de aquí de Francisco Morazán, me visitaron como 2 o 3 meses después de esa decisión para pedirme que yo fuera la candidata. Entonces yo les dije, pero es que ustedes no tienen facultades para eso. Esa es la Asamblea Nacional. No, bueno, no importa, pero nosotros venimos a preguntarle si usted aceptaría. Ay, les dije, ya me la pusieron difícil ustedes. Yo ya tenía otros planes al salir de ese congreso, dedicarme a otras cosas. Entonces les pedí que me dieran tiempo para pensarlo, unos 15 días. Y bueno, yo había pensado decirles que no, que buscáramos otra persona, que el Pino tenía buenos cuadros. Bueno, yo ya voy a cumplir 74 años, ¿verdad? Entonces no estoy, así como quien dice, tan chavita, ¿verdad? Aunque gracias a Dios sí tengo mucha energía, no padezco de ninguna enfermedad, de esas que como diabetes, todo eso, gracias a Dios no. Entonces, yo había pensado decirles que no. Entonces me reuní con ellos, la fecha estipulada, y estaba toda la directiva de aquí de Francisco Morazán, y cada uno empezó a hablar, gente muy sencilla, muy humilde de los municipios y todo eso. Y entonces yo los escuchaba, ¿verdad? Y decía yo, caramba, y cuando yo les diga a estos que no acepto, ¿cómo se van a sentir? Entonces lo escuché y les digo, bueno, miren, yo estoy así conmovida por todo lo que ustedes han dicho.
Entonces, ¿saben qué? Les dije yo. Denle viaje, pues, pero eso sí les dije. Yo no voy a ir a hablar con ningún otro delegado ni con ningún otro departamento a pedir votos. Si ustedes quieren que yo sea candidata, hablen ustedes con los delegados, que son más de 100, explíquenles, busquen otros candidatos si quieren. Y bueno, pasó más o menos un año de eso, toda la pandemia. Y entonces en enero, pues dijeron que había que hacer la asamblea, que fue el 17 de abril, hace poco. Igual yo no sabía quiénes iban a votar a favor y quiénes en contra, porque ellos me dijeron, usted, no se preocupe por eso, nosotros vamos a hablar con los delegados. Entonces, bueno, llegamos a la asamblea, yo había escuchado que iban a haber otros 2 candidatos, entre ellos un señor que vive en Estados Unidos, que aspiraba a ser candidato, otro señor que vive en España. Yo les dije, pues ojalá que hayan otros candidatos, y bueno, llegamos a la asamblea, que fue, como les digo, hace 15 días, y el punto pues era nominar la candidatura presidencial, y pues se abrió ahí la oferta. Nosotros no dirigimos la sesión, sino que la dirigió la mesa, una mesa especial que se nombra para eso, no fue la directiva. Y entonces, bueno, me propusieron como candidata ahí los compañeros de aquí, Francisco Morazán, el abogado Anselmo Ordóñez, que es el presidente departamental. Y entonces, bueno, dijeron que hay otros candidatos, y pues nadie presentó nada. Sí. Y uno dijo, yo iba a presentar uno, pero como que no vinieron los que lo iban a apoyar, en fin, no presentaron otro. Entonces, ni modo, pues toca, como dice la palabra de Dios, cuando toca que desempeñes una misión hay que hacerlo. Y bueno, pues fue por unanimidad, porque nadie votó en contra. Yo quiero agradecerle a todos los delegados, gente de tierra adentro, la mayoría de ellos, que han confiado en mi persona. Algunos de ellos ni los conocía, los fui a conocer ahí. Y bueno, estamos ya como quien dice en el macho, y hay que jinetearlo. No está fácil esto. Bueno, pero ahora, esta es como la cereza del pastel de su carrera política. Ya con esto usted termina su aspiración a cargos de elección popular, ¿sí? Pues yo pienso que sí, porque imagínese que tengo 74 años y por esos destinos de la vida, porque cuando yo entré a diputada con Matías Funes, yo ni pensaba que íbamos a salir electos. Yo era la suplente de Matías y andaban un montón de compañeros detrás de la suplencia de Matías Funes. Yo nunca le dije, Matías, yo quiero ser su suplente. ¿Y eso en qué año fue? ¿Eso en qué año fue, doña Doris? ¿En qué año fue? Eso fue en 1996. Sí. Para participar en las elecciones de 1997. Que fue la primera vez que participamos con la unificación democrática. Sí, y entonces yo cuando acordé es que me propusieron de suplente, y bueno, saqué un montón de votos ahí. Está bien. Y ahí empezó la aventura, porque yo mi tarea había sido educadora, educando campesinos, trabajé en el Ministerio de Educación y todo eso. Esa había sido mi función principal, me encantaba todo esto de la educación en los diferentes niveles, y de repente saltar a la política era como, ¿y esto? Y yo me acuerdo que me iba a sentar ahí al Congreso atrás, en las sillas de atrás, a ver cómo era eso. Claro. Ahora. ¿Verdad? Y bueno, las cosas de la vida así son y hay que asumirlas. Ya que asume usted el mayor reto, ya que asume usted este mayor reto, y usted es la candidata presidencial del PINU, ¿lo va a entregar en una alianza o va a llegar hasta el final como candidata presidencial del PINU? Bueno, mire, licenciado Melgar, en toda mi carrera política jamás he tomado decisiones personales, nunca. Siempre han sido decisiones consultadas, consensuadas con las estructuras correspondientes. En este caso, en la Asamblea Nacional, nosotros nos comprometimos con ellos a respetar las decisiones, y el mandato que tuvimos fue de hablar con todos los sectores, porque estamos claros que es muy difícil de manera individual ganar una elección en las actuales circunstancias, porque definitivamente, bueno, tenemos un partido que ya tiene 3 periodos seguidos, pues tienen su estructura, tienen todo el poder, podríamos decir un poder omnímodo en los 3 poderes del Estado, en todas las estructuras, ahí está el control, los programas sociales,
ahorita que están también pidiendo al Congreso que les apruebe un montón de fondos y todo eso, pues son indicadores de que en realidad no va a estar fácil esta elección en las condiciones en que nosotros nos encontramos. Entonces, para hacerle clara y sincera, en este momento, antes de que falleciera mi hermano, hemos tenido algunas pláticas con diferentes sectores, no solo políticos, sino también de sociedad civil. Hemos hablado con personeros de algunos partidos que son mayoritarios, hemos hablado con otros que no son tan mayoritarios, hemos hablado, por ejemplo, y hemos hecho un acuerdo de entendimiento con una plataforma de sociedad civil que se llama PANAL. sí. Hemos estado haciendo acuerdos de entendimiento con patronatos en aldeas. Pero a nivel de cosas partidos, así. pero hasta el momento sí, no hay una diga. decisión de una alianza ni de llegar sola hasta el final. Ninguna de las dos. O sea, Mire, hasta el momento no hay decisión porque estas alianzas hay que construirlas. claro. Este es un proceso de Claro, construcción que debe ser orientado por, primero, una actitud decente, ¿verdad? Una actitud inteligente y transparente. Lo que sí tiene claro Nosotros en usted, el Pino no nos... lo que sí tiene claro Sí. usted esta noche es que separados, PINU, Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal, Partido Libertario Fundación y los otros partidos políticos separados no le ganan al Partido Nacional. Bueno, es difícil, no imposible, ¿verdad? Porque recuerde que hay un 40% de la población que está manifestado en las encuestas que no tiene partido. Que es más, hay un rechazo hacia los partidos, sobre todo los Sí. tradicionales. Eso está evidente en las encuestas. Pero una cosa son las encuestas, pero una cosa son las encuestas, otra cosa son las redes sociales y otra cosa es la organización, otra cosa es la capacidad de movilizar a los votantes el día de la elección. Usted lo sabe mejor que yo eso. No, yo lo sé muy bien, si hemos estado en 5 elecciones, Sí, sí. 6 elecciones y Así sabemos que no es fácil. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa, en la unidad está la fuerza, eso hasta en la familia de uno. Sí, así. Si en la familia de uno no jala para un lado y otra para otro, es un caos. Entonces, nosotros mañana tenemos una sesión muy importante a las 10 de la mañana con otros sectores, con otros actores. Muy bien. Y con nosotros que hemos hablado, pues hemos quedado pendientes de seguir conversando. Pero no hay decisión Yo quiero todavía entonces, decirle no hay muy- decisión. No puede haber, le digo que estamos en un proceso de construcción. Pero eso tiene El que ser, problema cualquier es que todos alianza, quieren- alianza tiene que presentarse por tarde del 27, ¿verdad? De este mes. No, ya sabemos, Sí. o sea que estamos contra el tiempo, porque no solo eso, licenciado Melgar. El artículo de la ley, como seguramente no va a haber nueva ley electoral, que es penoso decir que en el Congreso Nacional no hayamos podido ponernos de acuerdo. Tenemos más de 8 años de estar discutiendo una nueva ley electoral, y se lo digo porque yo fui miembro de la comisión en las legislaturas anteriores. Y ahora estuvimos, bueno, perdiendo el tiempo, diría yo, más de un año estuvieron ahí en una comisión, hemos aprobado bastantes artículos, pero ahora estamos, como dicen, ¿cómo es que dicen? Carrera de caballo y parada de burro. Ahorita estamos, francamente, stand-by, y realmente es penoso, y yo se lo digo como diputada, que no seamos capaces de dar un instrumento jurídico que asegure unas elecciones transparentes, que debería llevar una segunda vuelta porque la gente lo quiere, Claro. que debería llevar el voto electrónico, la transmisión transparente de resultados, la tarjeta electrónica, nada de eso. Entonces, si no sabemos interpretar lo que el pueblo quiere, no deberíamos de llamarnos representantes del pueblo, porque es lo que, eso es lo que menos hacemos, representar Muy al bien. pueblo. Y lo digo autocríticamente. Muy bien. Doña Doris, quiero agradecerle profundamente que en medio de estas circunstancias difíciles para usted, para su familia, haya aceptado conversar con el programa esta noche. Y vamos a tener oportunidad, sin duda alguna, en el transcurso de estos 6 meses, antes de las elecciones generales, de seguir conversando con usted. ¿Le parece? Con el objetivo de conocer su pensamiento, sus propuestas, en el dado caso que se decida llegar solo hasta el final como PINU a las elecciones generales, y luego también para que en el dado caso que usted decida unirse a otro partido político, pues también para que usted le explique a nuestros televidentes el porqué de esa decisión. ¿Le parece, doña Doris? Muchas gracias. Claro que sí, licenciado Melgar, y siempre lo vamos a hacer de frente, de manera transparente y sin andar
con negociaciones oscuras o debajo de la mesa. Eso téngalo usted por cierto y por seguro. Gracias. Doña Doris Gutiérrez, candidata presidencial del Partido Innovación y Unidad PINU, hermana del profesor José de la Paz Herrera, que nos ha contado estos detalles tan bonitos, tan íntimos, tan familiares del profesor y de doña Doris también, por supuesto. Gracias, doña Doris, de nuevo. Vamos a una pausa comercial. Doctor Omar Videa ya está con nosotros esta noche. Cada vez más cuesta arriba. Mire, yo les decía que tenemos un programa variado. Vamos a hacer una entrevista antes de estar con el doctor Omar Videa esta noche, por lo que ha pasado en El Salvador. Sí. Tenemos un especialista en análisis nacional e internacional sobre ese tema que nos hará una breve reflexión sobre lo que pasó en El Salvador, en estas últimas 48 horas en El Salvador, que el presidente Bukele destituyó a la Sala Constitucional, también al fiscal general de ese país. Pero solo un adelanto, doctor. En cada momento vemos más cuesta arriba la situación. Las cosas que hemos estado esperando, al parecer, comienzan a presentar demoras, aún más demoras. Cuando el doctor dice que las cosas que estábamos esperando comienzan a presentar demoras, es por lo siguiente. Para esta semana se ha anunciado que para el 6 de mayo se inicia la cuarta jornada de vacunación, aunque pequeñas, pero hay vacunación. Bueno. Y se ha anunciado la llegada de 189.600 dosis de la vacuna AstraZeneca que dona COVAX y 40.000 dosis de la vacuna Sputnik compradas a Rusia. Sí. Y hasta hoy, esta noche, hasta la luna de esta noche, lo que se tiene seguro aparentemente es la llegada del Sputnik. Así es. Aparentemente la AstraZeneca se está complicando la cosa por razones que evidentemente son internas y externas, ¿verdad? Pero que es una desgracia sobre desgracia la que estamos viviendo aquí. Ya regresamos. Bueno, antes de entrar con don Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que tiene un análisis muy, pero muy puntual sobre el tema de lo que ha ocurrido en El Salvador en las últimas 48 horas, ya lo vamos a abordar en unos minutos. Solo quiero traer a colación algo que detonó un poco el tema de lo que está pasando con el COVID-19 esta semana. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A qué me refiero específicamente? Esa es la declaración de la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, en el sentido que le preguntaron si estas variantes que se han descubierto en Honduras, que no se sabe todavía cuáles son. Usted sabe que hay variante de la cepa esta del SARS-CoV-2, hay una variante del Reino Unido, hay una variante de Sudáfrica, hay una variante de Brasil, una de California y una de la India. Así es. Bueno, pero no se sabe aquí cuál es la que hay. Pero cualquiera de esas variantes, pues ya sabe usted lo que provoca. Cuando le preguntaron a la señora ministra sobre esto fue lo que ella dijo. Esta variante es que se multiplica rápidamente. No es que provoca muertes como se ha estado manejando, sino que se multiplica rápidamente, entonces podemos infectar no solo 3, 4 personas, sino una gran cantidad, y eso es lo que nos lleva a tener una ocupación hospitalaria bastante fuerte. Dijo, se multiplica rápidamente, pero que no mata. Y que al hecho de multiplicarse rápidamente es lo que mantiene una ocupación en los hospitales bastante fuerte. O sea, es una verdad a medias. Sí. Porque es verdad que se multiplica rápidamente. Y al multiplicarse más rápidamente, eso también implica que hay más personas contagiadas. Y le faltó agregar que estas nuevas variantes son más agresivas, los síntomas se desarrollan mucho más rápido en el paciente y el paciente se pone mucho más rápido con una situación grave, delicada y evidentemente demanda de una ocupación de una cama de hospital. Entonces es una verdad media porque estas nuevas variantes sí matan, ¿no? Pero lo que me llama la atención y lo que quiero traer a colación es porque aparte de eso, yo creo que la ministra no leyó el mismo comunicado que la CESAL sacó el 28 de abril. Mire ese comunicado. Ese comunicado dice, en el numeral 1, dice que el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado la presencia en el territorio nacional de al menos una variante de preocupación del virus SARS-CoV-2. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero mira el numeral 5 lo que dice.
Se continuarán las actividades de vigilancia laboratorial considerando que las mutaciones son esperadas como parte de la evolución durante la propagación de cualquier virus. Cualquiera de estas variantes del virus SARS-CoV-2 tiene una capacidad de transmisión más alta porque genera una carga viral mucho más elevada en el organismo humano y aunque no se ha comprobado que genera una enfermedad más grave, sin embargo, aumenta el número de personas infectadas en todos los grupos de la población, incluidos los más vulnerables, lo que pueden agravar y morir ante la infección. Sí, mucho más congruente, ¿no? O sea, Entonces, ahí yo le pido a la ministra que por favor se ponga de acuerdo con la gente de su Laboratorio Nacional de Virología para que den de parte de ellos un mensaje más claro y contundente a la población. El comunicado es correcto, dice lo que puede agravar, agravan y se mueren por la infección, haciendo referencia a las nuevas variantes del COVID-19, de este virus. Bueno, ese es un punto que yo quería dejar claro ahí para que por favor se pongan de acuerdo ahí entre las mismas autoridades de salud. Cuando en el numeral 1 dice que se trata de una variante de preocupación, quiero decir que hay diferentes tipos de variantes. Está la variante, variantes de interés, variantes de preocupación y de gran consecuencia. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero la variante de preocupación, ¿qué dice el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Atlanta, Estados Unidos, sobre esa variante de preocupación? Veámoslo ahí, full pantalla, por favor, pantalla completa. Variante de preocupación, dice, variante para la cual existe evidencia de una mayor transmisibilidad, casos más graves de enfermedad, por ejemplo, mayor cantidad de hospitalizaciones o muertes, reducción significativa en la neutralización por los anticuerpos generados durante una infección anterior o la vacunación, menor efectividad de los tratamientos o las vacunas o falla de detección de diagnóstico. Ahí está claro. Generan más hospitalización, más graves y muerte. Eso lo dice el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Disminuye la efectividad de las vacunas, bueno, unas más que otras. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, la efectividad de las vacunas contra las variantes actuales. Por ejemplo, aquí en Honduras, dentro de las variantes de preocupación que ha encontrado el Laboratorio de Virología, puede estar la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil o la de California. Sí. Ojo con eso, no se sabe cuál es, pero cualquiera de ellas es mortal. ¿Cómo está la eficiencia de las vacunas con respecto a estas variantes? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero lo otro que dijo la ministra fue lo siguiente, que se multiplica mucho más rápido y la ocupación en los hospitales entonces es bastante fuerte. Pero yo quiero agregar algo más, doctor Videa, discúlpeme, antes de entrar con usted. No solo la nueva variante es responsable de que los hospitales estén como estén. Sí. No solo porque tengamos una nueva variante, los hospitales están como están. Porque igual el año pasado no teníamos estas variantes, póngale de octubre para atrás, sí, no teníamos estas variantes y sin embargo los hospitales estaban como estaban. ¿Cuáles? Le voy a dar aquí 10. Le voy a dar aquí 10 razones por las cuales los hospitales están como están. Por favor. Los hospitales están como están porque en primer lugar no hay un testeo masivo que identifique dónde están los casos. Es decir, ya no hay brigadas médicas. No hay seguimiento a los contactos de los positivos. Faltan triajes en lugares donde se ha confirmado que hay una mayor cantidad de contagiados. Y hay muchos triajes a nivel nacional cerrados o funcionando a medio vapor, mediodía o terminan temprano en la tarde, no trabajan los fines de semana. No se fortalecieron los triajes. No hay una vigilancia ni cercos epidemiológicos para evitar que el virus se siga propagando. No hay una vacunación ni masiva ni constante. No se fortalecieron los hospitales. La población no sigue las medidas de bioseguridad y evidentemente no hay un liderazgo transparente, inclusivo y enérgico que genere confianza. O sea, aparte de que efectivamente las nuevas variantes provocan esta transmisión más rápida y más grave en los pacientes, aquí le estoy dando yo a las autoridades 10 razones más por las cuales los hospitales están como están. Es una evidencia clara de que pensar que con solo llenarse de palabras y de frases justificando una realidad, cuando la realidad lleva un entorno
y el entorno es lo que se ha planteado en estos 10 ítems que describen que si no hay una contención, no va a haber un control efectivo de la pandemia. Y lo que va a ocurrir es que se va a seguir incrementando, lógicamente, la mortalidad como lo hemos visto, ante las variantes, pero no la cantidad de casos que usted puede hacer contención y contención que se ha perdido. Y Claro. este no es todo lo que vamos a ver. Así es. Entonces usted ve ahí que aparte de que las variantes estas son más transmisibles, o sea, que se transmiten más rápido. Y más patogénicas, que significa que producen enfermedad. Ya no hablamos de los asintomáticos en un gran porcentaje, ahora los asintomáticos es un bajo porcentaje. Ahora, el que contrae el virus Desarrolla síntomas. desarrolla en su gran mayoría. síntomas. Bien. Entonces, entonces, estas razones, aparte de la variante estas que pueden haber en Honduras, y vean, no haya una variante catracha, Sí. ¿verdad? Estas son las razones por las cuales los hospitales están como están. ¿Y cómo están los hospitales hoy? ¿Sabe cuántas camas para unidad de cuidados intensivos hay en Honduras hoy? 6 nada más. 3 en el Mario Catarino Rivas y 3 en el Hospital Santa Rosa de Copán en Occidente. Muéstreme la gráfica, por favor, de los hospitales y la mostramos. Mire, por ejemplo, las UCI en el Instituto Cardiopulmonar, 100%. La UCI en el Escuela Universitario, 100%. La UCI en el María, 100%. La UCI en el San Felipe, 100%. La UCI en el Catarino Rivas, 75%. Hay una capacidad de 12, están ocupadas 9. ¿Cuántas quedan? 3, ¿verdad? 3. Bueno, ahí está la cosa. En el Leonardo No. tenían UCI, ya no tienen Perdieron. UCI. La gráfica de abajo. Mire, por ejemplo, cómo está la UCI de Occidente, 75%. Tiene 12, capacidad, ocupación 9, tiene 3. Más las 3 del Mario Catarino Rivas son 6. Porque mire cómo está la UCI del Hospital del Sur, 100%. Y de ahí pare de contar, no hay más UCI. Mire cómo está el Gabriel Alvarado en Danlí, 106%. En Intibucá, el Enrique Aguilar Cerrato, 108%. El Roberto Soso Córdoba en La Paz, 103%. San Marcos, 90%. Mire cómo está la situación. Entonces solo tenemos 3 camas disponibles en Santa Rosa de Copán y 3 camas disponibles en el Mario Catarino Rivas. 6 en UCI. No. O sea, un paciente que está en sala COVID y que se complica y que necesita entrar a una UCI, ¿qué le pasa? Tiene que quedarse en la sala. Tiene que quedarse en la sala y lastimosamente más del 90% de esos casos terminan falleciendo porque no hay dónde responder. La UCI está llena y este paciente que está aquí se complica y necesita entrar a UCI, pero la UCI está llena. ¿Cómo hace? Se muere. Y eso es lo que ocurre. Por eso es la letalidad o la mortalidad que ocurre a nivel de los hospitales públicos. ¿Por qué la gente se muere en sala? ¿Se ha preguntado usted por qué en sala, en los hospitales privados, no se muere la gente? Porque en sala de aislamiento son para pacientes moderados. Entonces, lógicamente, todo hospital debe tener como un colchón en sala de alto flujo y en sala de cuidados intensivos. Por eso que aquí la doctora Silvia Portillo dijo una vez que a mí me llamó la atención y dije, tiene razón, dijo. Sí. Un hospital se colapsa cuando está después arriba del 80%. Arriba del 80% de ocupación está colapsado, porque no está ese colchón. Así es. No tiene Que un capacidad de paciente se respuesta. complique, aquí tenemos la cama. Así es. Pero si aquí está lleno y aquí está lleno, ¿qué hace? O Lo deja espera ahí. que este se recupere o espera que fallezca, como en la mayor parte de los casos de los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, para que alguien ocupe ese lugar. Por eso mueren en sala. Por eso mueren en sala. Vamos a una pausa comercial, en un momento continuamos. Bueno, desde ayer en las distintas emisiones informativas de hoy mismo y hoy también en nuestras redes sociales hemos estado informando muy detenidamente lo que está ocurriendo en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, bueno, la asamblea, la nueva asamblea, los diputados, la mayoría afines al presidente Nayib Bukele, decidieron la destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Tenemos un resumen de lo que ocurrió hoy, entre ayer y hoy, y luego tenemos al abogado Rafael Jerez, que es el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con un análisis sobre este tema. Veamos.
El Salvador celebró el pasado domingo 28 de febrero elecciones para renovar su Congreso y todas las alcaldías. Los resultados le dieron un contundente triunfo a Nayib Bukele, presidente del país, y el partido que fundó Nuevas Ideas, con 56 escaños que le daban la mayoría absoluta, por lo que no necesitaría de otros partidos para aprobar leyes y presupuestos, ni para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o al fiscal general de la República, entre otros cargos clave. Ese poder se hizo efectivo ayer 1 de mayo, cuando se realizó la primera sesión plenaria oficialista. En esa sesión, con 64 votos a favor, 19 en contra y 1 ausente, la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que han violentado la Constitución al haber resuelto varios recursos en contra de medidas que el presidente Bukele intentó adoptar durante la pandemia. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. En esa misma noche fueron juramentados los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ser fiel a la República. Más tarde, con 64 votos a favor, 7 en contra, 11 abstenciones y 2 ausentes, también destituyeron al fiscal general Raúl Melara por considerar que atenta contra la división de poderes y juramentaron a Rodolfo Antonio Delgado como nuevo titular, quien enseguida llegó al Ministerio Público a tomar posesión de su cargo. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele escribió: "Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: destituidos". Ante estas acciones, las críticas no se han hecho esperar. La sociedad civil de El Salvador lo catalogó como un golpe de Estado. La comunidad internacional también lo rechaza. Para el caso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, escribió en su cuenta de Twitter: "Hablé hoy con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños", indicó. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, manifestó a través de Twitter: "Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador. A la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional, un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte". A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos, OEA, manifestó: "La Secretaría General de los Estados Americanos, ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas acciones". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al respecto. A través de Twitter manifestó: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la decisión de la Asamblea el 1 de mayo de destituir al Pleno de Magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de Derecho". 2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado de El Salvador a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea y garantizar la separación de poderes y el orden democrático. 3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada, SACROI, en El Salvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país. Ante estas posturas, el presidente Nayib Bukele volvió a escribir a través de su cuenta de Twitter: "A nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia". Evelyn Pérez, 3030. Gracias, Evelyn, por ese reporte. Abogado Jerez, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué opina de esto? Buenas noches, licenciado Melgar y doctor Videa. Siempre es un placer estar en este programa. Bueno, creo que lo que ocurrió ayer es importante que lo analicemos desde una perspectiva eminentemente constitucional, ¿no? Uno entiende
la simpatía que puede haber de muchas personas. Creo que el presidente Nayib Bukele es sumamente popular, pero el derecho constitucional pues permanece y los gobernantes, la idea es que puedan generar esa alternancia en la democracia. Para poder hacer el análisis, sí me gustaría dar un poco de contexto de cómo funciona la Asamblea Legislativa de El Salvador y un poco también el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. En este caso, la Asamblea Legislativa de El Salvador está integrada por 84 diputados y diputadas. Naturalmente, el número es proporcional al número de habitantes. Y el periodo legislativo es de 3 años. Se renueva cada 3 años, es más corto que el hondureño. En este caso, el 28 de febrero de este año 2021, se celebraron las elecciones legislativas y esa es otra característica, que las legislativas se celebran separadas de las presidenciales. Y era la primera vez que participaba un partido propio del presidente Nayib Bukele, que en este caso es el partido Nuevas Ideas. En el último periodo legislativo, los dos partidos tradicionales, la Alianza Republicana Nacional, ARENA, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, controlaban la asamblea y tenían la mayoría calificada para poder tomar decisiones. A partir del 28 de febrero esta historia cambió. El partido Nuevas Ideas por sí solo concentró 56 curules. Y esto es justamente el número que exige la Constitución salvadoreña para poder tomar decisiones con mayoría calificada, 56 votos. Y la mayoría simple de 43, es decir, realmente con su fuerza política manifestada en el Congreso, el partido del presidente Bukele no necesitaba ni siquiera negociar con otros partidos. Para que usted tenga una idea de cómo se redujo el caudal de ARENA y el FMLN del periodo pasado a este, ARENA se reduce de un aproximado de 37 a 14 diputados y el FMLN de 23 a 4, es decir, una reducción bastante grande. Y el partido Nuevas Ideas se estrena con 56, una mayoría calificada que le permite nombrar funcionarios, ratificar reformas constitucionales, reformar leyes, aprobar el presupuesto. O sea, realmente era un poder bastante amplio. Anoche y el día de ayer se instala esa nueva asamblea legislativa para el periodo de 3 años. Lo que pasó fue que, claro, se introducen 2 peticiones para poder destituir a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, y creo que ese punto es importante porque la Corte Suprema de Justicia salvadoreña está integrada por 15 magistrados, pero lo que se pide ayer es la destitución de 5 que pertenecen a la Sala Constitucional. Y después, en este caso, también la destitución del que entonces era el fiscal general de El Salvador, el abogado Melara. Las causales, y aquí creo que la producción nos puede apoyar con la primera imagen, justo una de las controversias es las causales. La Constitución Política de El Salvador establece que la Corte Suprema de Justicia, claro, durará, el periodo de cada magistrado es de 9 años, pero la Constitución dice que podrán ser destituidos por causas que la ley establezca. El detalle es que ninguna ley finalmente desarrolló esas causales. Ese es un tuit de la primera vicepresidenta del actual Congreso salvadoreño, ella es perteneciente al partido Nuevas Ideas, y en ese tuit ella desglosa las causales que los motivaron a ellos a destituir a los magistrados. Ellos, por ejemplo, mencionan emisión de sentencias que limitaron las facultades indispensables para el control de la pandemia, modulación de sentencias para justificar las decisiones arbitrarias que generaron violaciones a derechos y garantías constitucionales. Y creo que estas últimas 2 causales son muy importantes para el análisis. Invasión de las funciones propias de otros órganos del Estado e irrespeto del principio de legalidad como límite a las actuaciones de todo funcionario público. Bajo esta premisa, la Asamblea destituye a los magistrados. Pero después, y si pasamos a la siguiente imagen, la Sala de lo Constitucional, presuntamente destituida, emite una sentencia declarando inconstitucional. Y dice, bueno, es inconstitucional porque atenta contra la forma republicana de gobierno y porque también atenta contra la independencia de poderes. ¿Cuál es la realidad legal? Bueno, de mi investigación técnico-legal hay muchos elementos que encontré. Lo primero es que una cosa es que, claro, el partido de Nayib Bukele, junto con los partidos que lo apoyaron, sí tenían una mayoría para poder destituir, pero no cumplieron con el procedimiento legal que establecía la Constitución y las leyes derivadas de la Constitución. ¿A qué me refiero? La Constitución de la República
delega prácticamente en la ley orgánica de la Asamblea, porque no se desarrolla el procedimiento de destitución y de elección en la Constitución, sino que igual que acá, de alguna manera, se desarrolla en la ley orgánica de la Asamblea. En ese cuerpo legal se establece, y también en el del Poder Judicial, se establece que la elección de los magistrados de la Corte Suprema deberá darse a través de un procedimiento que inicia con el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador. Aquí se elabora una lista con la participación de una federación de asociaciones de abogados salvadoreños y se da todo el proceso de concurso abierto y público. Y ahí se hacen las entrevistas, todo el proceso que es muy similar al de acá. Después se elabora una lista y esa lista se somete a votación de la Asamblea Legislativa. Y de ahí se integran a los magistrados que, a diferencia de Honduras, no se eligen los 15 al mismo tiempo, sino que cada 3 años se van renovando. Ayer no se siguió este procedimiento y de hecho, en el caso de la Asamblea, una vez que la lista llega a la Asamblea, el procedimiento pasa a control de una comisión política y después del Pleno para su elección. Lo mismo pasa con el fiscal general. Pasa por un proceso abierto y es dirigido por una comisión política en el seno de la Asamblea. Ayer eso no ocurrió. Se sometió primero la destitución, se someten las causales, se aprobó por mayoría calificada de más de 56 votos de los 84 y se destituyó. Y después se procede al nombramiento de los que ahora son considerados como magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nuevo fiscal general. Naturalmente esto genera vicios de inconstitucionalidad y muchas personas preguntan, bueno, ¿qué pasó entonces cuando la Asamblea decreta la destitución y después la Sala, presuntamente destituida, emite una resolución de inconstitucionalidad? Bueno, es que al tener vicios de inconstitucionalidad, el decreto legislativo no debió haber sido válido. Claro que hemos visto que ya tomaron posesión, pero los destituidos tienen recursos legales que pueden interponer incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, porque el derecho a ser electo, en este caso por una elección de segundo grado, también conlleva el respeto del periodo por el que una persona es electa. Los magistrados, por ejemplo, de la Corte, la última elección se dio en 2018 y del fiscal general tomó posesión de 2019 para terminar en 2022. De hecho, el fiscal general iba a finalizar su periodo el próximo año y se iba a poder llevar a cabo todo un proceso. Entonces, creo que para el ciudadano que nos mira, es importante tener en cuenta que más allá de que exista una mayoría arrolladora, que eso se reconoce, nadie desconoce la popularidad y el caudal electoral y en este caso la maquinaria de nuevas ideas, pero hay un debido proceso que se tiene que respetar, ¿no? Y creo que precisamente a eso se debe la reacción de la comunidad internacional. Incluso si miramos la siguiente imagen, que si producción me apoya, a inicios de este año, The Economist, y ya con esto voy cerrando, publicó el índice de la democracia, que lo publica cada año para evaluar el estado de la democracia de distintos países del mundo. Y aquí algo muy importante fue que ya desde inicios de este año, y uno puede ver el título de ese apartado especial que le dedicaron a El Salvador, el título dice Autoritarismo en El Salvador, un dictador en construcción. Es realmente interesante que ya desde ese momento The Economist daba estas proyecciones y de hecho en el texto, que es un poco extenso, menciona los enfrentamientos del Poder Ejecutivo salvadoreño con otros poderes del Estado y también los atentados, es decir, las discrepancias contra la libertad de prensa en El Salvador y el desacato de algunas de las sentencias precisamente de la Sala de lo Constitucional. Entonces, precisamente creo que para terminar el análisis, y va a dar mucho que hablar, es preciso remitirnos a la Constitución salvadoreña, la Ley Orgánica de la Asamblea y también de la Fiscalía General, para poder entender el alcance constitucional. Y creo que al final la gran reflexión es que lo popular no siempre termina siendo lo democrático. Interesante esa última frase. Lo popular no necesariamente siempre termina siendo lo democrático, porque a pesar del gran apoyo popular que tiene, el tema de las vacunas es incuestionable, innegable. El tema de las tablets para el sistema educativo primario y secundario es realmente impresionante, pero una cosa es el apoyo popular, que yo gané, yo mando, yo tengo la mayoría, y otra cosa es el respeto al debido proceso, es decir, al proceso para la destitución, en este caso, de los magistrados y del fiscal general. Tengo dos preguntas para usted. Eso significa que me llama la atención
que la última reunión que hubo de las autoridades de Estados Unidos con respecto a los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, sobre temas migratorios, de corrupción y de respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la democracia, fue en Guatemala con los guatemaltecos. No hubo reunión en El Salvador y los de Honduras tuvieron que ir a Estados Unidos para reunirse con algunos funcionarios allá. Correcto. ¿Hay algún síntoma que usted pueda percibir ahí? Sí, creo que hay un mensaje bastante claro desde inicios de este año. Cuando se constituye este tema del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, lo primero que el señor Ricardo Zúñiga comenzó a hacer fue buscar interlocutores válidos. A la par de esto, creo que es importante que consideremos que ya el Congreso estadounidense, por ejemplo, la congresista Norma Torres, un grupo de senadores, ya habían presentado legislación para la lista Engels, la lista de Norma Torres, que ahí eran en cooperación con el Departamento de Estado y el financiamiento, pero a la par, de hecho, la lista Engels tenía como requisito crear esa figura del enviado especial. Se crea y ahí inicia el proceso de búsqueda de interlocutores válidos. El primer interlocutor de alto nivel que el gobierno de Estados Unidos busca es el gobierno de Guatemala. Y de hecho, en sus primeras declaraciones, personal de alto nivel del Departamento de Estado, como por ejemplo el portavoz Ned Price, ya había instado al gobierno de El Salvador a respetar la independencia de poderes y también se había referido al caso hondureño. Entonces, lo que vemos ahora es un reflejo precisamente de la visión que tiene el gobierno de Estados Unidos de lo que ha ocurrido en Honduras y El Salvador. Y es muy interesante el caso Guatemala, porque hace no más de 10 años, menos, 2015, 2016, se levanta la ciudadanía para protestar en contra de la corrupción. También en ese caso la CICIG ya estaba en juego con los casos de corrupción de alto impacto, pero en los últimos meses Guatemala quizás es el país que menos problemas en términos de gobernabilidad le ha ocasionado, en este caso, un aliado como Estados Unidos. Y aquí vemos también un poco el tema geopolítico y cuál podría ser la estrategia del presidente Bukele. Él ahora, claro, incluso con el tema de las vacunas, busca un relacionamiento con China, por ejemplo. Entonces, claro, es todo un tema geopolítico porque para el gobierno de Estados Unidos es un reto abordar el tema corrupción en el Triángulo Norte, pero a la vez tener que tener soluciones inmediatas o medianas para el tema migración, ¿no? Entonces, sí vimos que, claro, se pronuncia la vicepresidenta Kamala Harris, también el secretario de Estado, son del más alto nivel que tiene el gobierno de Estados Unidos, y habrá que ver entonces cuáles son los siguientes pasos que ellos toman, porque sin duda no solo se pronuncian ellos, sino que organismos multilaterales como la OEA, sí. También vimos que Human Rights Watch y figuras del más alto nivel. Entonces, sí. Definitivamente eso va a tener y puede tener repercusiones en las relaciones diplomáticas y lo que se deriva de esas relaciones diplomáticas, ¿no? Asistencia económica y apoyo para otras iniciativas en el marco nacional. Abogado, y por ejemplo, hemos estado viendo mucho el tema de la corrupción, como bueno, en el caso de la CICIG, la MASI, ahora el gobierno de Biden que espera orquestar todo un organismo que se encargue de supervisar el tema del uso de los fondos que envía Estados Unidos a estos países, no tanto con los gobiernos, incluso manejados a través de la sociedad civil, pero que tienen sus ojos puestos en el tema de la corrupción. Además de la corrupción, el tema migratorio. Ahora agréguele el respeto al Estado del Derecho y el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia. Definitivamente, y de hecho ellos ya lo han mencionado, ¿no? Que una condición sine qua non para poder tener esa relación con los jefes de Estado, con los gobiernos, es la corrupción, el combate a la corrupción, pero el fortalecimiento del Estado de Derecho, y han hecho énfasis en la independencia de poderes. Entonces, claro, hay un hecho que es claro, y es que el gobierno de Estados Unidos tendrá que contar con la autodeterminación de cada uno de estos países para poder entrar a esos mecanismos y colaborar. Pero también es un hecho que ningún país puede vivir aislado de la comunidad internacional, especialmente por la pandemia que se enfrenta y todas las consecuencias económicas y políticas. Entonces, creo que si Nayib Bukele está siguiendo adelante de esta manera, pues él tendrá un plan muy bien elaborado, porque no creo que esté actuando de forma improvisada, pero también creo que es importante que como jefe de Estado, y no solo él, sino que también en Honduras y Guatemala, siempre se reconozca que parte del problema que se vive en el tema migratorio siempre tiene que tener como aliado estratégico a Estados Unidos. Entonces, desconocer eso
sí puede tener consecuencias negativas Así es. para cualquiera de estos tres países. Y en la coyuntura política que estamos, a 6 meses de las elecciones presidenciales aquí en Honduras, ¿qué influencia puede tener lo que está pasando ahora en El Salvador? Bueno, lo primero es, y aquí creo que el llamado es para los ciudadanos, la integración del Congreso Nacional es vital, porque el Congreso Nacional del próximo periodo va a elegir precisamente a un Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, incluso los órganos electorales. Entonces, indistintamente de los partidos que lleguen a tener una mayoría absoluta, una mayoría simple en el próximo Congreso, creo que el llamado, tanto para ciudadanos como para los futuros congresistas, es que indistintamente de la mayoría y del respaldo popular, pero si queremos reconstruir la democracia, se tiene que respetar el debido proceso que está consignado en la Constitución de la República. Creo que el discurso de, bueno, yo tengo los votos y por eso me impongo como quiero, no es sano para la democracia, porque entonces si lo hizo un oficialista, el que ahora es oposición y después oficialista lo va a volver a hacer, y al final eso es un círculo vicioso que debilita el sistema democrático. Y al final no se quiere un control absoluto, sino contrapesos que funcionen en el marco de la Constitución. Entonces, el mensaje para los ciudadanos es ese, que tengamos en cuenta que lo que vimos ayer en El Salvador, bueno, se podría dar acá dependiendo de cómo se integran las fuerzas políticas de cara al proceso electoral, pero en ningún caso, ninguna mayoría absoluta arrolladora de un partido será suficiente legitimidad para poder imponerse por sobre los procedimientos establecidos en la Constitución, especialmente para poder elegir Cortes Supremas de Justicia y Ministerios Públicos, que al final es quien persigue a los corruptos y quien imparte justicia, que es en gran medida lo que nos tiene envueltos en muchos problemas en el país en este momento. Por eso que usted dice, abogado, es que ahora muchos lo que andan detrás es viendo cómo salen de diputados o ponen sus diputados, etcétera, etcétera, porque el próximo Congreso, usted lo decía, va a elegir el próximo fiscal, va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, y muchos están más interesados no en quién gana la presidencia, sino en quiénes quedan como diputados, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que mis amigos, mis correligionarios queden ahí, verdad? Claro, y recordemos que ahora mismo un diputado, entre las prerrogativas que tiene, es la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que es incorrecto que se haya aprobado, pero existe. Y bueno, hay recursos de inconstitucionalidad pendientes, pero claro, el atractivo para muchos políticos es llegar al Congreso por la prerrogativa, pero también por la influencia que eso va a tener en futuro. Recordemos una cosa, aquí tenemos en juego temas como la extradición, los presupuestos generales de la República, la elección de funcionarios que esperamos que puedan hacer cumplir la ley. Entonces, no es poca cosa lo que vamos a elegir en noviembre. Así es. Y por eso no podemos concentrarnos solo en la presidencia de la República. Así definitivamente. Así es. Por eso es importante el mensaje al elector, ¿verdad? Fíjense por quién va a votar para diputado. Y luego, abogado, ahí vamos a estar con usted y con todas las organizaciones de los jóvenes, de todas las organizaciones en defensa de un proceso limpio y transparente, no solo que se respeten los votos para presidente, sino mucho ojo en el voto para los diputados. Muchas gracias por su contribución, como siempre, abogado Jerez. Muchas gracias a usted, licenciado Melgar, y también un saludo al doctor Videa. Y bueno, Honduras siempre tiene que estar por encima de cualquier color político, y creo que ese es el mejor mensaje que le puedo dejar a los jóvenes. Buenas noches. Muchas gracias. Abogado Rafael Jerez es el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Estamos listos, doctor? Estamos listos. Con la presentación que nos tiene esta noche usted. Así es. Estamos preparados para seguir advirtiendo a la población. Estamos con que la Sputnik viene el martes, ¿verdad? Eso es lo que nos han dicho. Venía el viernes pasado, pero dicen viene el martes, martes 4, y supuestamente 40,000 dosis. Y nos dicen para que también ciertas regiones. Y nos dicen también que 189,600 de AstraZeneca llegan el martes, dosis. Sí. Pero eso de AstraZeneca como que se ha tambaleado un poco en las últimas horas, ¿verdad? Sí. Y esperemos que no, doctor. Es que este país ya no necesita más desgracias, doctor, por favor. Por favor, doctor. Nos queda hasta el 15 para poder vacunar a este grupo de los 48,000. Que se vacunaron con AstraZeneca. Dosis. Ya regresamos, ya regresamos. Rápidamente, ponga atención a esto, por favor. Familias unidas. Vacunadas, familias vacunadas, esos que andan en bodas y en 15 años y en fiestas y que están planeando la celebración del Día de la Madre, preste atención a lo que viene ahorita. Y los no vacunados, pues con mucha más razón.
Atención a esto, por favor, por favor. Ya aquí la Secretaría de Salud, como usted sabe, nos dijo que aquí hay una variante que le llaman variante de preocupación. Hay tres tipos de variantes: la variante de interés, la preocupación y de gran consecuencia. Bueno. Esas son las variantes que tienen que ver con la que surgió en el Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de California y ahora la de la India. Sí. Y la de la India, que dicen que es como de las peores junto con la de Brasil, ya se descubrió en México, ¿verdad? Ya está en México. Ojo con eso. Bueno, ¿qué dice el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de Atlanta? Que Estados Unidos, que la variante de preocupación, ¿cuáles son las variantes de preocupación que es en las que puede estar Honduras? Las variantes de preocupación son la B1, póngamela en pantalla, por favor. La B1.17, que era el Reino Unido. El Reino Unido. Está la B1.351, que es la de África, de Sudáfrica, ¿verdad? También está la P1, que es la de Brasil. Está la B1.43, que es la de California. Ahí esa gráfica que estaba bien. Ahí, es lo que la CDC dice, ¿verdad? Sí. Entre las variantes de preocupación está la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de California. ¿Estamos? Sí, esas son las. Muy bien, esas son las variantes de preocupación. La de Sudáfrica, muy bien, ¿verdad? La de Estados Unidos, la de California, hay otra también ahí también, sí, de California. Suba, vaya para arriba. Más. Brasil. Ahí está. Esas son, ahí están, características seleccionadas de las variantes de preocupación SARS-CoV-2. Vaya un poco más para arriba. Para arriba. Ahí. Siga, ahí está, mire. Sí. Variante de preocupación. ¿Qué es lo que le decía al principio? Que la variante de preocupación tiene una evidencia de más transmisible y casos más graves de enfermedad, mayor cantidad de hospitalizaciones o muertes, que es por eso que corregíamos a la ministra, ¿verdad? Sí. También implica, atención, reducción significativa en la neutralización por los anticuerpos generados durante una infección anterior o la vacunación, y menor efectividad de los tratamientos o las vacunas, o fallas de detección de diagnóstico. ¿Qué significa esto último? Que puede no ser identificada, ¿verdad? Y aún siendo las fallas que pueden existir cuando usted se hace un test y que le resulte negativo. Bueno. Y teniendo el virus, porque estas variantes pueden enmascararse. Ahora veamos esta gráfica del healthdata.org, que hace un análisis de varios estudios de la eficacia de las vacunas, de cada vacuna frente a estas nuevas variantes. Eso es clave, importantísimo. Por ejemplo, ya les dije que las variantes de consecuencia, las de preocupación, está la del Reino Unido, está la de Sudáfrica, está la de Brasil y está la de California. Entonces veamos, por ejemplo, aquí con la P1, que es la de Brasil y la B1.351, que es la de Sudáfrica. Muy bien, sí. Ahí está. Vea el 1, 2, 3, 4, el cuarto y quinto párrafo. Vamos a ver, la de AstraZeneca, con respecto a la B1.351 y P1, que es la de Sudáfrica y de Brasil, en la prevención del desarrollo de la enfermedad, la efectividad es del 10%. Y la prevención de la infección es 6%. Pónganme el cursor ahí en el 6%. ¿Qué significa eso? Que, como ya se ha dicho aquí, que si bien es cierto, las vacunas previenen la muerte, las dos dosis, ya con las que son de 2 dosis, previenen complicarse y poder morir, pero no evita que usted se infecte. No evita que se infecte. Y mucho menos con estas nuevas variantes. Porque, por ejemplo, AstraZeneca tiene una efectividad que anda aproximadamente del 75-77%, pero vea cuánto se reduce con estas variantes. Sí, porque estamos hablando en relación a la efectividad con respecto a esta variante. Sí, correcto. Que la 351 es la de Sudáfrica y la otra la de Brasil, que forman parte de las variantes de preocupación que pueden estar en Honduras, según el comunicado de la CESAL. Tiene que olvidarse de la efectividad de las vacunas de antes, de cuando se fabricaron. Olvídese de eso ya. Eso es la actualidad. Ahí se valoran las vacunas, porque son las variantes que circulan en el país y en el mundo. Bueno, sí, porque aquí la CESAL dice, variante de preocupación. ¿Sí? No dice cuál, pero dice variante de preocupación. Entre nosotros averiguamos, investigamos cuáles son las variantes de preocupación. El Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de California.
Y aquí está la efectividad de las vacunas con respecto a la prevención de la infección y a la prevención de la enfermedad. Una cosa es que usted tenga los síntomas y otra cosa es que la desarrolle. Sí, bueno, la AstraZeneca ya la vimos. Veamos la Moderna, que aquí se aplicaron, ¿cuántas fueron? 2.500 vacunas, ¿verdad? Sí. Porque fueron 5.000 dosis. Sí. Bueno, con respecto a la variante de Sudáfrica y de Brasil, tiene un 47% de efectividad en la prevención de la infección y un 72% en la prevención de la enfermedad. Y eso es evidencia. No hay casos hasta este momento reportados de los que se vacunaron con Moderna que se hayan infectado. Y veamos con En Sputnik. Con la Sputnik, ¿qué efectividad tiene en la prevención de la infección por estas variantes, Sudáfrica y Brasil, por ejemplo? Un 45%. En la prevención de la infección y en el desarrollo de la enfermedad, un 70%. Muy bien ranqueada, de las mejores, diría yo. Sí. Junto a Sí. Pfizer, Sputnik, con buenos números en relación a contener infección de esta nueva variante y desarrollar enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Si ya la CESAL oficialmente nos dice, aunque aquí este señor nos lo dijo en noviembre, aquí, pero la CESAL nos lo dijo esta semana, sí, hay nuevas variantes y las variantes que hemos descubierto son de preocupación y las variantes de preocupación pueden ser la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil o la de California. Aquí está viendo usted cuál es la efectividad que tienen las vacunas que tenemos en Honduras o que vamos a tener, AstraZeneca y Sputnik. Sí. ¿Qué significa, a pesar de todo esto, de este porcentaje de protección contra estas variantes? Que indistintamente que usted sea vacunado con una o con la otra, tiene que seguir utilizando la mascarilla. Porque todas bajan la efectividad. Todas. Contra estas nuevas variantes. En mayor circunstancia. Y por lo menos, siendo muy conservadora, por lo menos 3 variantes, sino que todas ya circulan en el país. Eso hay una evidencia. Al menos 3, con mucha seguridad. Al menos 3. Y la que mayor circula en el país es la P1. La P1 es la de Brasil. Sí. Es la de Brasil. Sí. Y es una de las más agresivas. Sí, es de las más agresivas. Doctor, ¿cómo estamos? Mire, estamos la letalidad en este momento, el departamento de Copán con un 4.9%. Y lo advertimos el jueves anterior, en el noticiero hoy mismo, lo que le estaba pasando al departamento del Empira. El departamento del Empira con el 3.8% se posiciona en ese segundo lugar. Y vemos cómo... Doctor, pero estamos hablando de estos 3 días, jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Sí, porque todos estos días se han reportado, de hecho, en el departamento del Empira, 4 decesos de los 111 que tenemos acumulados hasta esta fecha. Y eso es producto de que falta la contención, vemos que cada vez más nos debilitamos. Y en el tema de la relación de las vacunas, de la adquisición, en el siguiente cuadro vemos que, lastimosamente, Honduras se sigue quedando estancado. Recordemos, el país de Guatemala ocupaba la 4ª posición en este gráfico. Continúa en la 4ª posición, pero con una adquisición mayor de vacunas. Teníamos el 0.8% para vacunar a la población en Guatemala. En este momento se incrementó al 1.8%, producto de que en este momento tiene 608.200 vacunas de 286.000 que tenía hace una semana. 400.000 vacunas que llegaron a Guatemala. Y nosotros en Honduras seguimos con las 59.000. Seguimos teniendo la positividad más alta. Guatemala, doctor? Por supuesto. Bueno, con 500.000 casi de vacunas. O sea, esto es, o sea, hoy... Sí, son actualizaciones que las hacemos diario, Lo que correcto. tienen, no lo que van a tener. Porque si nosotros agregamos ahí las que supuestamente van a ir de Sputnik, de 40.000 dosis, y las 189.600 que están ahí, que sí, que no, de AstraZeneca, de COVAX, subiríamos un poquito más. Pero es que no las tenemos. Pero es que Honduras es el primer lugar en promesas, en vacunas. Honduras ya tiene más de 5 millones. Si solo la de Sputnik son 4.2 millones. Sí, es cierto. Que solo falta esperar que lleguen. Y como dicen, las buenas intenciones, el compromiso total, pero sin acciones, son meras ilusiones. Son meras ilusiones, promesas incumplidas. Pero tengo muchas preguntas ahí, doctor, sobre la eficacia de la Pfizer. Póngame la Pfizer, por favor. Mucha gente está preguntando por la Pfizer. Hay una cantidad de hondureños que ya se vacunaron con la Pfizer. Sí. ¿Cómo está la Pfizer con respecto a la variante sudafricana y la brasileña? Con respecto a la prevención de la infección, 45%.
Y con respecto al desarrollo de la enfermedad, 69%. Muy similar a Sputnik. Sí. Y son las dos vacunas con mejor ranking en función a las nuevas variantes. Sí, eso es. Eso es importante la aclaración, ¿verdad? Que estamos hablando con las nuevas variantes. Sí, que es la actualidad. ¿Qué es la actualidad? Ahora hablemos de las nuevas variantes y hablemos la eficacia, la prevención que se tiene tanto de contagios, de enfermedad, pero hay que hablar también que todavía siguen teniendo un buen porcentaje estas vacunas en relación a la mortalidad. La pregunta es, una persona vacunada con las 2 dosis de Moderna, con las 2 dosis de AstraZeneca, con las 2 dosis de Pfizer, con las 2 dosis de Sputnik, es decir, ya... Sí, con el esquema el completo. esquema correcto, ¿puede morir? Sí puede morir. Porque esa efectividad que le hablaban al inicio en las vacunas, que iba a ser de un 100%, se reduce con las variantes. Así como se reduce la eficacia en relación a enfermar, a desarrollar síntomas, así también se reduce la mortalidad en un porcentaje que aproximadamente puede estar en un 10%, menos del 100%. Doctor, y en esta clasificación de las variantes, que hay variantes de interés, variantes de preocupación, y la otra variante que le llaman variante de gran consecuencia, entre las variantes de preocupación que estamos nosotros, según la CESAL, dice ahí, póngame otra vez el parrafito de entrada, que es más transmisible, mayor cantidad de hospitalizaciones o muertos. Se produce más enfermedad. Sí. Pártame pantalla, por favor. Ahí está, porque yo quiero que usted me diga esto. Reducción significativa en la neutralización por los anticuerpos generados durante una infección anterior o la vacunación. Póngame eso en blanco y negro, en palabras que todos entendamos. Que en este momento hemos venido hablando durante toda la pandemia, que si usted tiene anticuerpos no le puede dar COVID-19. Eso se terminó ya, con esa definición. Significa que usted puede tener anticuerpos, pudo haber salido del COVID-19 en un mes, y le cae una variante de esas y puede contagiarlo y desarrollar enfermedad. Y es potencialmente mortal, porque la persona que enferma por COVID-19 antes de los 3 meses, la mortalidad se incrementa en más de un 50%. Y dice, menor efectividad de los tratamientos. Así es. Por eso hay que innovar, por eso hay que reforzar los tratamientos. Por eso hay que iniciarlos de manera temprana, aún más temprano. Por eso que el doctor Miguel Serra Hoffman dice que hay que ser más agresivo con el tratamiento. Es por eso que mire, voy más... No, correcto. Por eso es que en la terapia maíz ahora se incluye desde el inicio la colchicina y la aspirina. Exacto. Va respondiendo a eso. Usted no se puede quedar pensando en mayo del 2020. O sea, con el tratamiento, para hacer una relación ahí, una analogía, usted no puede quedarse con el maíz, el microdacin, la acitromicina, la ivermectina y el zinc con este nuevo virus. No. Con estas nuevas variantes. Tiene que reforzarlo. Total, es la base. Si usted se queda solo con este tratamiento contra estas variantes, menos efectividad. O sea, aquí se lo está diciendo. Es la verdad. Y lo otro que dice es menor efectividad de los tratamientos o las vacunas, que es lo que acabamos de ver. Y fallas de detección de diagnóstico. ¿Qué significa fallas de detección de diagnóstico? Que si yo tengo un virus, uno de estos, sudafricano o el brasileño o el de California o el Reino Unido, un PCR y o un antígeno me puede salir negativo. Reduce la sensibilidad, reduce la capacidad de detección. Por eso es muy importante la clínica, porque estamos en una pandemia en este momento. Entonces, el principal diagnóstico ante los síntomas que no han cambiado, lo único que ha ocurrido es que se adelantan los síntomas y son más agresivos, pero los síntomas no se han modificado. Ahora se da más. Doctor, esta gente, por ejemplo, en familias, en reuniones, que dicen ya, aquí todos estamos vacunados y podemos andar tranquilos, sin mascarilla. En este momento yo diría de que hay que replantearnos, porque con estas nuevas variantes hoy se ha puesto al descubierto y nos ha dejado lecciones de impacto, porque aquí la mayor inmunidad que existe es la que buscamos de rebaño por haberse enfermado. Y mucho ojo, que lo está dejando bien claro. Población, no se confíe. Si usted ya tuvo COVID-19, puede volverle a darle y le puede dar mucho antes de lo esperado. Ya los anticuerpos no son la protección que antes visualizábamos. Y todo esto es oficial. La CESAL le confirma oficialmente lo que el doctor Vida dijo en noviembre. Hay nuevas variantes del virus en Honduras. Ya aquí CDC le dice 3 tipos de variantes. La variante de preocupación, que es la que tenemos aquí en Honduras, cualquiera de ellas. Y aquí está el análisis de la efectividad de las vacunas con respecto a estas nuevas variantes. ¿Ya quién se pierde con esto, doctor? Y el mensaje final de todo esto que es que en la medida que nosotros sigamos manteniendo, permitiendo que el virus siga creciendo, que el virus siga con vida, se volverá
aún más agresivo a cada momento. En la medida que nosotros tengamos menos capacidad de vacunar a más población en menos tiempo, el virus se vuelve más resistente a las vacunas. Correcto, y a los tratamientos. Por eso el tiempo es vital, el tiempo es oro para hacer una contención y prácticamente tengo que decirlo, una erradicación del virus, porque si no, el virus en la medida que va pasando más el tiempo se va fortaleciendo aún más. Doctor, muchas gracias por acompañarnos Es un gusto. esta noche. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.